Muy bien, y con eso comenzamos. Ya saben, si tienen alguna pregunta sobre lo que vamos a explicar, sobre otra cuestión relacionada con Levasi, lo pueden anotar en el chat y después lo comentamos, ¿sí? Pueden eso o activarse su micrófono. Vamos a hablar esta noche de un concepto que se llama alimentación consciente. A lo mejor lo han escuchado ustedes en alguna ocasión o lo han leído. En inglés pues se llama así, Mindful Eating, ¿sí? Y lo que queremos es abordar un poco este tema. No vamos a entrar tanto en profundidad porque si ustedes conocen esto, pues sabrán que se maneja mucho a nivel de psicología para tratar pues a lo mejor algunos problemas emocionales que se reflejan a través por medio de la alimentación y la comida, pero aún dentro de eso, sin entrar en tanta profundidad en el tema, es decir, sin hacerlo tan especializado, sí que podemos sacar una serie de principios, una serie de ideas que nos pueden ayudar en todo este camino que desde aquí siempre promovemos, que es la prevención, es la buena salud, es la conciencia en los alimentos, el hecho de que la alimentación correcta es la base de lo que vamos a ser mañana. Entonces, puesto que no queremos tener la idea de que hemos de estar enfermos porque la salud es tomarme algo para curar mi enfermedad, sino que la salud es lo que yo hago todos los días para poder estar saludable, con energía, etcétera. Así que vamos a abordar un poco este tema, vamos a hablar de los beneficios físicos, mentales y emocionales que puede darnos este concepto de alimentación consciente. Así que vamos a ver una pequeña introducción explicando qué es la alimentación consciente. Lo intentaré explicar pues en términos todo muy sencillo para que lo podamos recordar y lo podemos explicar a otras personas también, porque la idea es que sepamos esos detalles y lo podemos explicar a otros para que ellos también aprendan. Hablaremos de los beneficios de esta práctica, de la importancia de cómo poner en práctica esto de la alimentación consciente, es decir, cómo se hace, y vamos a ver cómo Levasi encaja en todo este concepto. O sea, ¿por qué podemos hablar de esto cuando hablamos de Levasi? Pues vamos allá, vamos a ver qué es la alimentación consciente. Bueno, la alimentación consciente se conoce en inglés por este término, mindful eating, y es una práctica que consiste en prestar atención pues plena a la comida y a la experiencia de comer. Es decir, cuando ustedes están, por ejemplo, haciendo un trabajo y están concentrados en el trabajo y no prestan atención a nada más, pues uno se pregunta que por qué cuando comemos nuestra atención se dispersa en muchas cosas, en la televisión, en el móvil, en la tablet, leyendo el periódico, viendo la tele, o sea, tantas cosas, ¿no? O sea, ¿por qué no prestamos atención a la comida, a lo que hacemos y a la experiencia de comer? Y aquí lo que queremos es ver la importancia de que centremos la atención en eso. Igual que hay muchas personas, por ejemplo, yo he escuchado que mientras a lo mejor están desarrollando ciertos trabajos no quieren beber agua para no tener que ir al baño y no desconcentrarse. Bueno, pues cuando uno come, pues tiene que comer y no dispersar su atención en muchas cosas. Y muchas veces las atenciones se dispersan y la salud muchas veces viene a ser el resultado de que no comemos de una forma correcta. Entonces, la alimentación consciente lo que nos quiere hacer ver, en resumidas cuentas, es que comamos, como se suele decir, como Dios manda, ¿no? De una forma correcta. Entonces, este enfoque que queremos prestarle atención con este término nos va a ayudar a conectarnos pues con nuestro cuerpo, con nuestras sensaciones físicas, con nuestras sensaciones mentales y emocionales relacionadas con la comida. Cuando comemos de manera consciente, nos tenemos que concentrar o centrar en el momento presente en el que estamos comiendo. Si es una manzana, si es un plato de sopa, pues en la sopa, y si es unas almendras, pues unas almendras. La idea es que prestemos atención a los sabores, a la textura, al aroma de la comida, a la apariencia de la comida, que no engullamos, como decía mi madre, como los pavos, o sea, es casi sin masticar, metemos la comida en la boca y todo para adentro. Eso no es comer, eso no es alimentarse de una manera correcta, eso no es estar centrado en el momento. Y les he puesto el ejemplo del trabajo
que muchas personas, y debe ser así, cuando uno está trabajando tiene que estar centrado en el trabajo, pues cuando uno come tiene que estar centrado en que está comiendo, ¿sí? Es importante poder distinguir algunos conceptos como sensaciones físicas que se dan, como puede ser el hambre, la saciedad y la satisfacción, ¿sí? Y ahora vamos a hacer un pequeño inciso para desarrollar o explicar cada una de estas. Pero también hemos de ser conscientes de los pensamientos y las emociones relacionadas con la comida. De ahí muchas veces viene que uno coma, no a lo mejor porque tenga hambre, sino por conectar una emoción, un recuerdo, un escenario que de pequeño le hacía feliz, tal vez una comida siempre estaba relacionada con la presencia, pues a lo mejor de toda la familia junta, o de los abuelos, o de los primos, o no sé, una cosa de estas. Cuando uno come ese plato, pues no es tanto por el plato de comida, sino porque hay un traslado emocional hacia ese espacio de tiempo que a lo mejor la persona ahora no lo puede vivir y esa comida le conecta con aquella situación. Claro, uno puede de alguna forma vivir esa sensación si es que se conecta con la comida y con el momento presente. Si está viendo la televisión y viendo las noticias de desgracias, evidentemente no va a ocurrir nada de eso, ¿no? Vamos a hacer ese pequeño inciso y vamos a ver qué es el hambre, qué es la saciedad, qué es la satisfacción. El hambre es una sensación fisiológica y es el aviso que nuestro cuerpo nos da cuando necesita comer alimento. ¿Qué está ocurriendo en nuestro cuerpo? Bueno, los niveles de glucosa en la sangre bajan y el cuerpo necesita energía. Y pues que necesita energía nos dice que tenemos que comer. Ustedes saben que la mayor parte de los alimentos, a fin de cuentas, se convierten en energía en el cuerpo, en glucosa, para que eso se pueda quemar y pueda ser el combustible que las células utilicen. El hambre se puede manifestar de diferentes maneras, como esa sensación de estómago vacío, sensación de debilidad, cansancio, cambios de humor. Sí, cada persona tiene una manifestación diferente, ¿no? Pero eso es la sensación fisiológica del hambre. Empieza con esos niveles de glucosa que empiezan a bajar en sangre, la energía empieza a descender, como cuando nuestro móvil se le acaba la batería, los niveles bajan y necesitamos conectar nuevamente a la electricidad para que empiece a funcionar nuevamente. Ahora bien, ¿qué es la sensación de saciedad? La sensación de saciedad es esa sensación de estar lleno, no a reventar, sino de estar lleno después de comer. Ustedes saben que no es beneficioso ni bueno después de comer quedarse con esa sensación como que uno como que ni se puede mover, ¿no? Porque está como a reventar. Tampoco es eso. Siempre es bueno quedarse un poco con esa sensación de que cabía un poquito más en el estómago, pero no se lo he echado, para que haya pues ese hueco, por decirlo así, y el estómago pueda moverse y pueda revolver la comida en el estómago y hacer el proceso. Para que se hagan una idea, para entenderlo bien, cuando llenamos la lavadora de ropa, pues no le metemos ropa abarrotado porque eso pues no se mueve, ¿no? La ropa tiene que tener cierta holgura. Mm. Hola, ¿me escuchan? Porque perdí la conexión, pero ya estoy en línea otra vez. Si me escuchan, me lo hacen saber, por favor, para poder continuar. Hola, hola, ¿alguien me dice algo? Vamos a ver. Imagino que sí, se escucha bien, ¿sí? Y yo con... Sí, ok, gracias, Elsa Aguirre, gracias. Vamos a continuar entonces. No sé qué pasó que se nos fue la línea. Pero bueno, estábamos hablando de ese, el ejemplo de la lavadora, les estaba poniendo que cuando colocamos la ropa siempre dejamos un margen para que la ropa tenga movimiento, sí, y pueda entrar el agua, pueda entrar el jabón y pueda moverse sin ningún tipo de dificultad o sobreesfuerzo. En el sistema digestivo ocurre más o menos lo mismo. Se lo pongo a modo de ilustración para que ustedes puedan entenderlo. El estómago tiene que tener un hueco, por decirlo así,
para que todo el bolo digestivo pueda moverse y pueda, porque el estómago se mueve. Yo les he puesto el ejemplo de la lavadora para que nos hagamos un poco la idea de cómo es la digestión. Pero no puede estar, no nos podemos ir de la mesa con la sensación de estar a reventar. No hay nada más que quepa en el estómago porque eso no es para nada saludable. Hay todo un proceso hormonal que entra en el cerebro, se dispara para darnos a entender que ya hemos comido suficiente y estamos saciados, ¿sí? Entonces, los niveles de glucosa en ese momento es cuando empiezan a normalizarse y ahí nuestro cuerpo, ok, pues ya está bien. Entonces, esa sensación va a evitar que comamos más de la cuenta, más en exceso. A veces, como hemos dicho en otras ocasiones, hablando, por ejemplo, de problemas relacionados con la obesidad o inclusive con emocionales, etcétera, algunas hormonas como las leptinas y otras no se ponen en marcha, no cortan, por decirlo así, el interruptor y uno sigue comiendo porque la sensación de saciedad como que está desequilibrada o desnivelada, ¿no? Entonces la persona come y no siente esa sensación de saciedad y eso puede generar problemas a la larga como obesidad, sobrepeso, un exceso de glucosa en sangre, etcétera. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que vamos a entender entre normal, en comillas, lo normal, pues la saciedad vendría a ser esa sensación. Entonces, ¿qué es la satisfacción? La satisfacción es ese placer que experimentamos al comer, simplemente, sí, disfrutamos de los alimentos y de la experiencia de comer. Hay personas, ustedes saben, cuando hay problemas emocionales como bulimias, anorexias, etcétera, que no sienten satisfacción, sienten sentimientos de culpabilidad, de frustración y otra serie de cosas. Y por eso les decía que muchas veces el tema de la alimentación entra en un campo bien profundo a nivel de la psicología, que no era el caso en esta presentación a adentrarnos en todo ese mundo, pero solamente era para tener un concepto claro de lo que puede ocurrir, ¿sí? La alimentación tiene mucho que ver con las emociones. Nosotros cuando comemos, pues debemos sentir gratitud, debemos disfrutar de la comida, debemos disfrutar del momento en que estamos comiendo y puede ser influenciada, como bien dice aquí, factores como el sabor, la textura, el olor de los alimentos, ¿sí? Factores psicológicos como emociones o recuerdos, como antes les estaba mencionando. Una comida, muchas veces cuando les preguntan a las personas cuál es su comida preferida y ahondan en por qué es la preferida, pues a lo mejor le dice, pues me la hacía mi mamá, me la hacía mi abuelita, me acuerdo que íbamos allá pues con todos mis hermanos, mis primos, lo pasábamos bien. Y hay esa conexión emocional entre la comida y ese aspecto, ¿no? Ese escenario que nuestra mente es capaz de recrear cada vez que nosotros comemos la comida. Y muchas veces ya no es por la comida en sí, sino por el escenario que nosotros vivimos. Entonces, ya sabemos esos factores que acompañan a todo este proceso, como es el hambre, la saciedad y la satisfacción. ¿Cuáles son los beneficios de la alimentación consciente? Es decir, ¿cómo nos ayuda el que de alguna forma conectemos las emociones, nuestro espíritu, por decirlo de alguna forma, con la comida o con el momento de comer? Bueno, hay varios. Vamos a resumirlos en tres grandes bloques. Y viene a ser los beneficios físicos, beneficios mentales y beneficios emocionales. Vamos a ir desgranándolos uno a uno, aunque muchos verán que están como muy relacionados, ¿no? Beneficios físicos, beneficios mentales y beneficios emocionales. Con respecto a los beneficios físicos, el que nosotros comamos de una forma consciente o adoptemos esta práctica o esta tendencia o esta forma de pensar, pues nos va a ayudar, por ejemplo, a perder peso y a mantener un peso saludable. O sea, el comer correctamente nos puede ayudar a eso. El no hacerlo puede hacer que estemos en un peso que no deseamos y aumentemos de peso y no seamos capaces de mantener nuestro peso ideal. La alimentación consciente nos permite también tener una salud digestiva correcta. Nos ayuda a reducir los niveles de estrés y ansiedad. Nos ayuda a mejorar nuestro estado de ánimo y también nos incrementa la satisfacción con la comida. Vamos a hablar un poco de cada uno de estos. Por ejemplo, ¿cómo es que la alimentación consciente nos ayuda a perder peso y a mantener un peso saludable?
Sabemos que no es lo mismo, puede parecer, pero no es lo mismo perder peso y mantener peso saludable. Si una persona tiene exceso de peso y le está afectando a su salud, lo que necesita es perder peso. Pero una vez que ha perdido peso y ya ha llegado a su peso ideal, lo que necesita es mantener ese peso saludable, ¿sí? Entonces, ¿cómo la alimentación consciente nos ayuda a esto? Bueno, cuando nosotros practicamos la alimentación consciente, pues una de las cosas que tenemos que aprender primero es a escuchar a nuestro cuerpo. Eso es importante, bien sea en la alimentación o en nuestra propia salud. Es bueno prestar atención a los mensajes que da nuestro cuerpo. Cansancio, fatiga, algunas reacciones alérgicas, dolores, etcétera. Todo eso son formas que el cuerpo tiene de decirnos algo y a veces no le prestamos atención o no sabemos el idioma y entonces pues no nos podemos entender con él, pero es importante que lo hagamos porque nosotros vivimos en cada uno en su cuerpo, ¿no? Entonces hay que cuidarlo y hay que saber el lenguaje de nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros escuchamos a nuestro cuerpo, nosotros empezamos a comer las cantidades correctas, las cantidades adecuadas y también a evitar el consumo de alimentos pocos saludables. Nosotros sabemos que hay alimentos que son poco saludables como alimentos fritos, refritos, grasas, alimentos que se llaman chatarra, y no es por nada que se llamen así, que pueden ser adictivos al paladar, pero que a la larga no resultan en nada beneficioso. Cuando nosotros somos conscientes de la alimentación y de nuestro cuerpo, vamos a evitar todo ese tipo de alimentos poco saludables. ¿Sí? También la alimentación consciente nos ayuda a controlar el hambre y la saciedad. ¿Por qué? Que cuando practicamos esta alimentación consciente o cuando ejercemos conciencia cuando vamos a comer, lo que hacemos es comer cuando tenemos hambre y dejar de comer cuando ya estamos saciados, ¿sí? No llenos a reventar, pero sí saciados. Acuérdense del ejemplo de la lavadora que les he puesto. Cuando ustedes colocan la ropa en la lavadora, siempre dejan un espacio para que la ropa tenga un un movimiento cómodo y no se fuerce ni siquiera el motor de la máquina. En este caso, si nosotros comemos en exceso, podríamos forzar el proceso digestivo, nuestro hígado se puede inflamar, puede haber una eh, tensión alta, nuestro corazón puede sufrir, puede haber una tensión en el pecho también, y todo eso por un exceso de comida. Cuando nosotros ejercemos conciencia a la hora de comer, pues todo eso lo vamos a evitar. Y también va a evitar el que seamos impulsivos a la hora de comer, es decir, no vamos a comer por aburrimiento, por estrés, por emociones. Ustedes saben que muchas personas cuando están estresadas comen, ¿sí? Comen muchas veces lo que no deben. Van a comer galletas, chocolates, dulces y cosas por el estilo. Entonces, cuando nosotros somos conscientes, ejercemos, por decirlo de alguna forma, cierto control sobre nuestro cuerpo en ese sentido, entonces vamos a evitar los alimentos poco saludables, vamos a dejar de comer cuando estamos llenos, o saciados, y vamos a reducir lo que sería el ejercicio del comer solamente cuando tenemos hambre, porque vamos a saber diferenciar lo que ocurre en nuestro cuerpo cuando tenemos hambre o cuando estamos estresados o tenemos una mala situación y nuestro cerebro, nuestras emociones nos dicen que vayamos a comer para tratar de ahogar esa emoción negativa. Hay algunos estudios, por ejemplo, en el año 2016 se practicó la alimentación consciente en un grupo de personas durante 12 semanas. Esas personas perdieron más peso que las personas que no practicaron la alimentación consciente. También esas personas tenían menos probabilidad de recuperar el peso perdido. Como estamos diciendo, la alimentación consciente es una práctica, como todo habilidad que uno quiera desarrollar, necesita tiempo, necesita esfuerzo y sobre todo necesita conciencia, es decir, necesitamos poner nuestra mente en aquello, verle la importancia para hacerlo. Si no le vemos la importancia, difícilmente vamos a hacer pues ni esto de la alimentación consciente ni nada, ¿sí? Todo es buscarle el por qué tenemos que hacer algo, por qué es importante y entonces llevarlo a cabo. No nos desanimemos si queremos ponerlo en práctica y, por decirlo de alguna forma, no nos sale o no nos aclaramos con los conceptos.
porque es una cuestión de práctica que requiere tiempo y esfuerzo. Pero bien vale la pena el que nosotros comamos de esta forma inteligente para que nuestra salud sea, pues, mejorada con el tiempo. ¿Cómo es que mejora la salud digestiva la alimentación consciente? Bueno, cuando comemos de forma consciente, pues no hacemos, como yo decía antes, que decía mi madre, que tragamos como los pavos, o sea, que casi sin masticar, de la boca se va al estómago directamente. No. Lo que hacemos es que masticamos de forma correcta los alimentos. Ustedes saben que la digestión comienza en la boca, porque en la boca los alimentos se mezclan con la saliva. La saliva es la primera parte de los jugos gástricos, por decirlo de alguna forma, que aportan enzimas que digieren la comida. Entonces debemos tener la comida suficiente tiempo en la boca, masticándola, para que se mezcle bien con la saliva y pueda empezar correctamente el proceso de la digestión. ¿Cuántas veces hay que masticar? Bueno, ustedes habrán leído o habrán escuchado que hay que masticar entre 20 30 veces los alimentos o cada bocado. Eso es como muy relativo, porque claro, si ustedes están comiendo sopa, no la van a masticar 30 veces. Si están comiendo un puré de verduras, pues no digo que no lo mezclen con la saliva en la boca y le den un par de vueltas, pero no es lo mismo, por ejemplo, comer un arroz, que ahí sí que va a necesitar que ustedes mastiquen varias veces hasta que la comida se haya convertido en una pasta fácilmente diluible en la boca y que pueda ser tragada, o cuando ustedes comen algún pedazo de carne o pescado que va a requerir mucha más masticación que no otros alimentos pues más líquidos o más suaves, puede ser frutas, verduras, etc. Pero en principio la idea es que debemos mejorar la masticación y masticar la cantidad suficiente para que el alimento sea pues una pasta fácil de tragar y que se haya mezclado lo suficiente con la saliva. Claro, cuando nosotros hacemos eso y no comemos a toda prisa, también estamos, como dice el segundo punto, reduciendo el estrés. Comer deprisa y corriendo, pues es comer con un estado de nervios o estrés que no favorece en nada. Nosotros debemos reducir el estrés para que todo nuestro sistema digestivo esté relajado, porque de otra forma estará estresado. Los músculos del sistema digestivo estarán pues tensos y no nos va a beneficiar para nada la comida. Ya puede ser lo más saludable, lo más ecológica, lo más orgánica. Si comemos estresados, no nos va a beneficiar la comida para nada. Por eso cuando nosotros estamos mejorando la masticación, estamos comiendo ya de por sí más despacio, estamos reduciendo los niveles de estrés y eso mejora. Y al mejorar también lo que hacemos es mejorar la microbiota intestinal. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros masticamos y ensalivamos correctamente, esas enzimas que aparecen en la saliva se mezclan con el alimento que está bien triturado, ¿sí? Entonces es mucho más fácil a nuestro cuerpo que la microbiota empiece a funcionar de una forma correcta. Así que fíjense, esa es la forma en que alimentarnos conscientemente, comer de una forma correcta, nos ayuda a mejorar la salud digestiva. ¿Sí? Hay estudios también donde las personas que han practicado la alimentación consciente pues han mejorado problemas en su digestión, problemas que aparecen muchas veces después de comer rápido o con estrés, o viendo las malas noticias o leyendo el periódico o viendo películas violentas o de terror o cosas por el estilo. O sea, todo eso lo que hace es dañar el sistema digestivo y la comida. Problemas como hinchazón, estreñimientos, diarreas, acidez, regurgitación después de la comida, vinagreras, la elevación de los alimentos hacia la parte alta del sistema digestivo, en fin, todo eso se mejora cuando nosotros comemos de una forma correcta, es lo que llamamos una alimentación consciente. ¿Cómo es que este tipo de alimentación reduce el estrés y la ansiedad? Bueno, volvemos otra vez a lo mismo. Cuando comemos tenemos que eliminar las distracciones. Llámese teléfono, llámese televisión, llámese computadora, llámese tablet, llámese periódico. Nos vamos a centrar en la comida, en su sabor, en el placer que nos da comer esa comida que se ha hecho con cariño, con tiempo, y en la sensación física que nos reporta esa comida.
Y pongo nuevamente el ejemplo, cuando las personas están trabajando, pues no se quieren distraer de su trabajo y como también les decía antes, muchas veces ni beben agua para no ir al baño, para no distraerse del trabajo. Pues si el trabajo es importante, pues cuanto más el tiempo que ustedes dedican a comer, hagan un favor a su cuerpo y háganlo o hagámoslo de una forma correcta. No dejemos que distracciones como televisión o cosas por el estilo pues vayan a alterar nuestro proceso de la comida. Recuerden que la comida debe entrar, pues por decirlo así, en contacto con nosotros. Nosotros vamos a ser lo que comamos y la comida más saludable se puede convertir en perjudicial si la vemos en un escenario que no es el correcto, ¿sí? Por otro lado, tenemos que aumentar la atención plena. ¿Qué significa eso? Que tenemos que centrarnos en el momento presente, ¿sí? No puedo estar comiendo pensando pues que después voy a tener una bronca con el jefe o una bronca con el banco o una bronca con un proveedor o una bronca con una persona o no puedo estar comiendo medio con un colerón grande porque todo eso no ayuda. Recuerden, todas esas emociones negativas afectan muy, muy primeramente a todo el sistema digestivo, al hígado, al estómago y cuando comemos todo eso lo que hace es perjudicar los alimentos y malograr la comida. Y por eso les digo, ni siquiera la mejor comida del mundo, la más ecológica, la más natural, la más orgánica, puede servirnos si estamos comiendo en un escenario que no es el correcto. Por lo tanto, cuando estemos comiendo, no pensemos en las cosas que hemos de hacer después y hagámosla cuando acabemos de comer. Y por otro lado, pues evidentemente lo que estamos haciendo es mejorar la regulación emocional. Todo esto de reducir distracciones, de aumentar la atención a lo que estamos haciendo, va a hacer que nuestro sistema emocional esté pues más libre de estrés, de ansiedad, etcétera. Nuevamente tenemos estudios donde las personas que practicaron este tipo de alimentación redujeron los niveles de estrés y ansiedad. ¿Cómo es que mejora el estado de ánimo? Pues nuevamente, cuando nosotros eliminamos el entorno de nuestra mente, pues todas esas situaciones que pueden agraviar nuestro rato, nuestra comunión con la comida, ese espacio en el que agradecemos que se nos dé de comer, que esté el alimento disponible para nosotros, pues nosotros lo que estamos haciendo es mejorar nuestro estado de ánimo. O sea, ponemos a un lado todo aquello que es negativo, ponemos a un lado todas aquellas cosas que podían distraernos, de hecho las anulamos, televisión, teléfono, periódicos, etcétera, y aumentamos la atención en el momento y en lo que estamos comiendo para que mejore hormonas como endorfinas, etcétera, que nos hacen felices por lo que estamos haciendo, ¿sí? Y nuevamente ese aumento de satisfacción, esa mejora de la regulación emocional tiene un efecto positivo en todo nuestro cuerpo. Sistema digestivo, sistema hormonal, sistema inmunológico, ¿sí? Entonces, cada vez que tengamos que ir a comer, lo haremos con una actitud de nuestra parte como muy diferente, ¿no? Es como que le estaremos viendo la importancia a ese espacio de tiempo y hacerlo de la forma correcta. Yo sé que en el colegio no nos enseñan estas cosas, o sea, nos pasamos el tiempo aprendiendo pues la geografía del Perú, la geografía de España en mi caso, y muchas veces no nos sirve de nada cuando sería mucho más útil que nos enseñaran, por ejemplo, que en el momento en que comamos lo hagamos en el escenario correcto, con la actitud correcta, con las emociones correctas, y eso evidentemente va a hacer que nuestra salud sea pues, mucho, mucho mejor de lo que en muchos casos es. ¿Cuál sería la importancia de la alimentación consciente? Hemos visto un poco, ¿no? Todos esos beneficios, pues eso le van sumando importancia a, a este tipo de alimentación. Pero mm, a día de hoy estamos viviendo una pandemia de enfermedades que ni siquiera son contagiosas ni tienen carga viral, como puede ser la obesidad, la diabetes, problemas cardiovasculares, otras enfermedades que están relacionadas con la dieta, más que con la dieta, con una mala alimentación, con una falta de información, con cierta ignorancia con respecto a cómo hay que comer, qué hay que comer y en qué escenario hay que comer o con qué actitud debemos comer, como lo que estamos aprendiendo ahora.
Cuando nosotros desarrollamos este tipo de alimentación consciente, lo que estamos es cerrando puertas para que nuestro cuerpo no entre en esa dinámica de ese tipo de enfermedades que son cada vez pues, más comunes. De hecho, gran parte de las personas que van al médico van por esta serie de situaciones: diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, colesterol, insuficiencias renales, pero muchas veces es por una mala alimentación o por una alimentación incorrecta, ¿sí? Por otro lado, tenemos que vivimos en un mundo muy estresado, un mundo lleno de ansiedad. Eso es común, cada vez es más común. Los niños nacen aprendiendo, pues, desde bien chiquitos, pues lo que es el estrés, lo que es la ansiedad, porque lo ven en los mayores, ellos lo copian, ellos lo viven. En el momento que empiezan a interactuar con otras personas o van al colegio, claro, eso no hace ningún bien. Ya sabemos por otras capacitaciones y por ustedes también lo saben de que el estrés se convierte en una condición patológica en el cuerpo y puede disparar cualquier evento en nuestra salud. Por otro lado, tenemos un montón de distracciones en el mundo moderno en el que vivimos: teléfonos móviles, ordenadores, televisiones, audios para escuchar y mezclamos pues el espacio de la comida con todas esas cosas y muchas veces lo que hacemos es interferir en el proceso correcto de nuestro cuerpo. Entonces, en vista de todas estas situaciones, de este tipo de enfermedades dados por una mala alimentación, en vista de que vivimos en un mundo tensionado, con estrés, con ansiedad, en un mundo que nos distrae fácilmente, es importante que seamos conscientes del proceso de la alimentación, no solamente la elección de los alimentos que vamos a comer, sino el escenario en el que comemos y de la forma en que nos relacionamos con los alimentos. Por otro lado, pues nadie negará que hay una excesiva oferta de productos elaborados o semi-elaborados. Cuando vamos a las grandes superficies, supermercados, podemos ver un montón de productos comestibles empaquetados, en lata, congelados, semicocinados, en fin. Son alimentos que, como ustedes bien saben, muchos de ellos son altos en azúcares, en grasas saturadas, en sodio, con poca carga nutricional, pocas vitaminas, pocos minerales, pocos aminoácidos, tal vez proteínas en exceso, productoras de residuos metabólicos en nuestro cuerpo como ácido úrico y otros. Entonces, toda esa excesiva oferta de productos hace que seamos conscientes, o debería hacer que seamos conscientes de que cuando vamos al mercado no estamos obligados a comprar eso, aunque la gran mayoría de la gente lo compre o aunque esté de moda o aunque esté de oferta, ¿sí? Nosotros debemos de comprar de forma consciente aquellos alimentos que vayan a nutrirnos de una manera correcta a nuestra salud, que vayan a aportar algo. Y sabemos que lamentablemente los alimentos cada vez aportan menos, porque hay mucha contaminación, las tierras están empobrecidas. Pues imagínese usted los alimentos congelados o ultra congelados o en conserva, que a saber cuántos años llevan ahí, porque las conservas prácticamente no se estropean si no están abiertas o haya entrado aire. Usted puede comer alimento en conserva de años y años y están en condiciones. Pero claro, esos son alimentos prácticamente muertos todos. Entonces, la idea es que cuando nosotros vamos a comprar seamos conscientes de lo que compramos. Nadie nos obliga a comprar estas cosas que se ofrecen, ni nadie nos obliga a comprar alimentos que no nos aportan a nivel nutricional en nuestro cuerpo. Eso sería también parte de la conciencia a la hora de alimentarnos. Digamos que empieza con el proceso de la compra del alimento, de la elección de lo que vamos a comer, ¿sí? Y aquí el segundo punto lo que nos dice es que la alimentación es una cuestión de elección personal. No podemos basar nuestra alimentación en cuestiones relacionadas con marcas, con productos de moda, con ofertas del día. Bueno, si la oferta es de un producto natural, saludable, está muy bien, pero no vamos bueno, no sería sensato comprar productos altos, por ejemplo, en grasas, azúcares, sodio, que no nos aportan nada solo porque esté de oferta, porque estamos pagando por perjudicar nuestra salud, ¿no? Entonces, la conciencia de la salud entra en este proceso también.
Entonces, la conciencia nos va a ayudar, como dice el tercer punto que he marcado aquí, a distinguir entre alimentos y comestibles. Muchas veces en estas capacitaciones hemos hablado de esa diferencia importante. Un alimento y un comestible. Un alimento es todo aquello que es natural: papas, alberjas, frutas, papayas, piñas, habas, vainitas. Los comestibles son chisitos, las papitas chips, alimentos enlatados, helados, queques, o sea, todas esas cosas que se comen pero que no aportan son comestibles. Por eso se llama comestible, porque se come. Pero los alimentos es todo aquello que es natural, que sale de la tierra y que se puede cultivar, ¿sí? Difícilmente vamos a encontrar un árbol que nos dé bolsas de chisitos, eso no existe. Entonces, también la conciencia a la hora de alimentarnos nos tiene que ayudar a entender que nuestra salud o la falta de salud va a depender en un porcentaje muy elevado de lo que comemos, de cómo lo comemos, de cuándo lo comemos y de qué comemos. Y recuerden que ese proceso de qué comemos es el primer paso en toda esta cadena, y que ese primer paso empieza cuando vamos al mercado, cuando vamos a la tienda, cuando vamos al supermercado, a elegir, cuidado con esta palabra, a elegir, porque nadie nos puede obligar a comprar cosas de moda, a elegir lo que nosotros vamos a llevar a casa para comer. Recordemos siempre la distinción entre un alimento y un comestible, ¿sí? ¿Cómo vamos a practicar la alimentación consciente? Es decir, todo esto está muy bien, pero ¿cómo se hace? ¿Hay alguna especie de proceso extraño? Pues no, la verdad es que no. Simplemente tenemos que prestar atención al momento en que vamos a comer, a la experiencia de comer. Tenemos que conectarnos con nuestro cuerpo, disfrutar de la comida, si está rica, decirlo, agradecer, etcétera. ¿Qué más podemos hacer a la hora de tener conciencia en los alimentos? Bueno, como ya hemos dicho, vamos a eliminar las distracciones. Vamos a comer en un lugar tranquilo, sin televisión, sin teléfono, sin computadora. Y mucho menos, pues, ver televisión, como decía antes, a modo de apunte, películas de terror, violentas, o las noticias del día, que en su mayoría son desgracias, pues tampoco ayudan cuando uno está comiendo a ver ese tipo de noticias o de informes, ¿no? Entonces, esa información a nuestra mente lo que hace es estresarla y sacarla de control. De hecho, va a despistar a nuestro cerebro de que estamos comiendo y va a dar una serie de señales para generar una serie de hormonas relacionadas con el estrés que no tienen nada que ver con la digestión. Y ahí estamos interfiriendo en el proceso. Por lo tanto, para practicar la alimentación consciente, punto uno, eliminamos las distracciones. Punto dos, comemos sin prisa, ¿sí? En la medida que se pueda. Yo sé que muchos trabajos pues te dan muy poco tiempo, pero bueno, en ese espacio de tiempo comamos sin prisas, comamos saboreando los alimentos. Recuerden que cada bocado tiene que estar bien ensalivado, porque la digestión empieza en la boca con la mezcla de los alimentos y la saliva, ¿sí? Después queremos prestar atención a las sensaciones físicas, es decir, vamos a comer por hambre, vamos a comer por estrés, vamos a comer porque hemos tenido un mal día, vamos a comer después de que ya estamos saciados, o sabemos distinguir ya el mensaje que nuestro cuerpo nos da de que estamos saciados y ya no debemos de comer más. Todo eso es importante. Y les decía que cada cuerpo es diferente, cada cuerpo habla un idioma, y ustedes deben de aprender a hablar el idioma de su cuerpo y escucharle correctamente, porque cada uno de nosotros vive en el cuerpo que tenemos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces tenemos que aprender el idioma de nuestro cuerpo y hacerle caso. De no hacerle caso, podemos pagar las consecuencias con el tiempo. Y tiene que ver con escuchar al cuerpo. Si estamos llenos, dejamos de comer, ¿sí? Y también queremos disfrutar del proceso de comer. Nos concentramos en los sabores, en las texturas, los aromas. Y esa es una forma, miren, cuando empezamos a dejar de comer alimentos procesados, alimentos que están muchas veces sazonados con un exceso de sodio o saborizantes como la Ajinomoto o cosas por el estilo. No la marca del producto, sino el glutamato monosódico, que vendría a ser el producto base, dependientemente de la marca. Pero entonces nuestro paladar, cuando está
durante mucho tiempo que ha comido esas cosas, está como embotado, como que no sabe distinguir los sabores naturales. Entonces, en la medida que uno se va quitando de esos saborizantes falsos, por decirlo así, nuestro cuerpo empieza a distinguir en una comida que tiene varias verduras o varias cosas, empieza a distinguir el sabor de cada una de ellas y a descubrir sabores que a lo mejor antes ni siquiera sabía que existían, ¿no? Que es toda una experiencia que yo les invito a que ustedes puedan ir descubriendo poco a poco. Concéntrense en los sabores, la textura, el aroma, la apariencia de la comida, los colores, etcétera. En fin, todo eso hace que el espacio de comer se convierta en una experiencia agradable. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, aquí entramos ya en algunas cosas que algunos podrán hacer o no, dependiendo. Antes de comer, pues podemos tomar un momento para centrarnos en nuestra respiración, observar cómo nuestro cuerpo se llena de oxígeno, cómo se oxigenan las células, el cerebro. Eso es importante porque nuestra sangre se oxigena y como que se predispone, ¿no? Es bueno agradecer la comida. Unas personas agradecen al universo, otras agradecen a Dios, pero el agradecer es bueno porque nos predispone en una sensación de ánimo correcta, ¿sí? Cuando se nos ofrece algo, pues lo correcto es agradecer. Cuando vamos a comer, pues se nos está ofreciendo la posibilidad de alargar un día más nuestra vida, por decirlo así, y de mantener la salud. Así que es bueno agradecer y tener esa predisposición de gratitud y de gracias, ¿no? Por lo que se nos está dando. Nuevamente debemos de prestar atención a todos esos detalles como el olor, el sabor, etcétera, para descubrir esas sensaciones que la comida nos da. Debemos masticar lentamente, eso sí, independientemente de que respiremos profundo o no antes de comer, pero es importante masticar lentamente para que se ensalive bien y el proceso digestivo sea correcto. Debemos aprender a disfrutar de la compañía de quienes nos rodean, si es que es el caso, si ustedes comen solos, pues disfruten de la compañía de ustedes mismos, ¿sí? Y después también es importante cuando nos vamos a sentar a comer preguntarnos nuevamente si es que comemos por hambre o por alguna situación que queremos cubrir emocionalmente. Eso es bien, bien importante que sepamos distinguir eso porque de otra forma nuestro cuerpo no va a responder de una manera adecuada, ¿no? ¿Qué tiene que ver Levasi en todo esto? Bueno, vamos a explicar un poco. Nosotros sabemos que Levasi es suero de leche y por lo tanto es un alimento y por lo tanto consumir Levasi pues requiere que lo incorporemos también en ese proceso de alimentación consciente porque es lo mismo consumir Levasi que consumir cualquier cosa que ustedes puedan imaginar cuando nos sentamos. Entonces, Levasi es un alimento rico en nutrientes, como bien saben, pues cargado de vitaminas, minerales, aminoácidos, proteínas, etcétera, que puede ser un complemento nutricional importante a la hora de complementar o suplir lo que los alimentos a nivel de nutrientes no nos aportan, ¿sí? Ustedes saben que consumir Levasi, pues 3 veces al día, por ejemplo, está muy bien porque lo que ayuda es aportar una serie de nutrientes que a lo mejor en la comida no los encontramos. Nosotros sabemos entonces que el Evasi es un producto que no tiene una restricción de edad o consumo. Eso también es importante de que lo podamos recordar y que está libre de químicos, edulcorantes, saborizantes y todas aquellas cosas que yo les decía que a la hora de elegir los alimentos elijan pues todo lo más natural posible. Y con Levasi tienen ustedes una buena elección porque estamos hablando de un alimento que es natural y que no tiene ningún aditivo químico y eso ya lo pone muy por encima de muchas cosas que nosotros podemos encontrar en las tiendas. ¿Cómo hacemos de Levasi un alimento consciente? Bueno, primero, Levasi no es un medicamento, hay que entender eso, Levasi es un alimento. Levasi no cura enfermedades, entiéndanme. Nosotros no consumimos Levasi porque cura la diabetes o porque cura el cáncer o porque cura la osteoporosis o alimentos en sí lo que hacen es activar funciones de nuestro cuerpo que están dormidas o no trabajan correctamente. Toda esa carga de nutrientes lo que son activadores naturales de nuestro cuerpo
y el cuerpo muchas veces es el que hace el resto. Pero recuerden que para curar algo ustedes deben acudir a un medicamento, ¿sí? Lo que pasa es que nuestro cuerpo, cuando le tratamos correctamente, pues nuestro cuerpo se regula y se arregla, por decirlo de alguna forma. Entonces empieza a devolvernos ese favor en forma de salud, de vitalidad, de energía, etcétera. Digamos que el consumo de Levasi es una puerta de entrada a una mejor vida caracterizada por más salud y más bienestar. Por ejemplo, les voy a poner aquí un breve ejercicio para que mientras yo hablo ustedes lo vayan pensando, ¿no? En lo que yo he llamado Levasi consciente. Bueno, si nosotros, por ejemplo, somos personas que tenemos la tendencia a enfermarnos con frecuencia, que nada más venga un poco de cambio de clima o de humedad o cosas por el estilo, ya estamos así, pues como con medio agripados, con estornudos y con cosas. La idea es que cuando nosotros tomemos Levasi, no nos lo tomemos de un trago así sin más, sino que pensemos en cómo Levasi va a beneficiarnos en nuestro sistema inmune. Ustedes, si ya llevan tiempo, sabrán de muchas cosas que Levasi tiene: vitamina C, selenio, zinc, factores de transferencia, etcétera. Cuando consumamos Levasi, estemos unos segundos mientras lo consumimos pensando en esos detalles y cómo eso va a beneficiar de forma directa a nuestro sistema inmunológico. Entonces, estamos haciendo del consumo de Levasi una toma consciente y dirigida hacia una parte muy concreta de nuestro cuerpo. Es como que nuestro cuerpo nos da una llamada de aviso y nosotros le respondemos de la forma correcta, ¿sí? ¿Qué hay si nosotros tendemos a tener problemas de gastritis? Pues cuando consumimos Levasi hacemos lo mismo. Podemos pensar que los problemas de gastritis, los problemas de estómago muchas veces vienen dados por los niveles de estrés. Ustedes saben que cuando las personas tienen mal día, cóleras, enfados, el sistema digestivo se altera, muchas personas empiezan a tener dolor de estómago, gastritis cuando comen, etcétera. Pues podemos pensar en todos esos componentes que tiene el EVASI que nos ayuda a regular los niveles de estrés, por ejemplo, triptófano, por ejemplo, las vitaminas del grupo B. Podemos pensar en que el EVASI es un alimento con un pH neutro, por lo tanto va a regular los ácidos del estómago. Es decir, no nos pegamos el trago del EVASI así sin más, esperando que haga un efecto. Nosotros podemos colaborar siendo conscientes y respondiendo a nuestro cuerpo de acuerdo a la llamada que nos ha dado. Oye, te está doliendo el estómago, has tenido un mal día, has tenido un ataque de nervios o cualquier cosa, y ahora yo cojo Levasi y mientras lo preparo pienso en el triptófano, en la calma que me va a dar, que me va a regular el estrés, pienso en cómo me va a ayudar a regular el ácido del estómago, y cuando tomo el alimento realmente nuestro cuerpo lo recibe de forma diferente. ¿O qué hay si tenemos problemas de insomnio? La idea es la misma. He puesto esos ejemplos para que ustedes vayan entrenándose un poco en esto. Pues podemos pensar nuevamente en todos esos componentes o nutrientes que tiene el EVASI, como el triptófano, el magnesio, el calcio, que ayudan a que nosotros podamos descansar mejor. Otros escenarios que pueden darse, por ejemplo, y ahora ustedes vayan pensando, ¿qué hay si yo tengo sobrepeso? ¿Cómo me ayudaría el EVASI al tomarlo? ¿Qué hay si sufro de fibromialgia o fatiga crónica o de estreñimiento o dolor de cabeza o problemas hormonales? ¿Sabría explicar en cada caso al tomar Levasi uno o dos nutrientes que me ayudaría? Sería bueno. Y sería bueno que no nos tomemos el Levasi como de un trago así, como las películas a veces de aquellas del oeste que se tomaban los licores de un trago así sin más. No, la idea es que seamos conscientes de lo que estamos haciendo y de que le devolvamos a nuestro cuerpo de la llamada que nos ha hecho con respecto al problema, le estamos ahora devolviendo una conversación coherente. Tengo problemas de sobrepeso, ¿por qué? Tengo fibromialgia, tengo estreñimiento, ¿por qué? Le vas y te va a ayudar en esto y en esto. Sí, nosotros sabemos los nutrientes que tiene y devolvemos a nuestro cuerpo lo que él necesita. Y otros escenarios es que simplemente pues no sufrimos de nada de eso, ¿sí? Recuerden que el Levasi lo puede tomar cualquier persona, especialmente las personas que ya están sanas, para no perder la salud
y las personas que la han perdido para recuperarla. Pero yo sé que ustedes se pueden encontrar con muchas personas, o a lo mejor ustedes mismos, que no tienen ninguno de los problemas o no tienen ninguno. Simplemente queremos mantener o queremos buscar cosas como salud, energía, bienestar, lucidez mental, alegría, etcétera. Pues cada vez que consumamos Levasi, en este caso, podemos pensar cómo Levasi me ayuda a tener esto: salud, más energía, más bienestar, más energía mental, más alegría en la vida, una mejor actitud ante los problemas y las situaciones. Pues todo eso, que lo podemos hacer con Levasi y con el resto de alimentos, forma parte de la alimentación consciente. ¿Sí? Recuerden, comer no es comer por comer, comer es porque necesitamos alimentarnos, necesitamos darle energía a nuestro cuerpo, pero necesitamos desconectar de todo aquello que interfiera en el proceso de la digestión. Hasta aquí sería pues este punto que quería hablarles hoy sobre este tema de la alimentación consciente. Recuerden que es un tema bastante mucho más complejo, ¿no? Para ahondar a nivel psicológico y demás, pero no es el caso en estas capacitaciones entrar en todo eso. ¿Cuáles son los precios? Vamos a recordarlo, así como la oferta que todavía sigue vigente. Ustedes saben que pueden comprar una caja de 12 unidades a 816 soles y la caja de 24 unidades a 1.584. Si usted es nuevo por primera vez y no ha comprado nunca, puede comprar a estos precios siempre pagando una membresía de 35 soles una única vez en la vida mientras usted va comprando. El precio del bote por unidad, si es que usted lo vende a otras personas, es 108 soles, es el precio de público recomendado. Y cuando usted compra, pues al por mayor, pues un bote le sale a 66. ¿Cuál es la oferta que tenemos a día de hoy? Pues comprando una caja de 24 botes, le van a dar 2 botes de regalo. Si usted compró en el mes de agosto, si compró en agosto, cuidado con esto, si compró en agosto, su caja le va a salir a 1.484 soles y 2 botes de regalo. Esto es del 1 al 15 de septiembre. ¿Sí? Esta es la oferta que hay vigente a día de hoy. Recuerden que hasta el día 15 el envío es gratis y a partir de ahí pues hay que pagar 30 soles hasta el día 25 y 50 soles el día 26 hasta fin de mes. Que haya ofertas o no o botes de regalo ya nos lo dirán en Lima, pero en principio la oferta oficial es que del 1 al 15 vamos a tener 2 botes de regalo y si compramos en el mes de agosto nos va a costar 1.484. Si no es así, pues el precio de compra será el normal que ustedes han visto. Sí, pues hasta aquí es la parte que yo quería compartir con ustedes con respecto al tema de la alimentación consciente. Espero que les haya servido. Pues aprovechen ahora si es que tienen alguna consulta que hacer con respecto a lo que hemos hablado o cualquier cosa que se le pueda venir en mente sobre el consumo del producto o cualquier otra cosa. Pueden escribirlo en el chat o activarse sus micrófonos para que los podamos escuchar. Bueno, pues si no tiene ninguna duda o ninguna pregunta, eso es evidencia de que está claro o que ya lo sabían, o que simplemente lo tienen todo muy entendido, ¿no? Por mi parte ya está. Recuerden que esto queda grabado. Si necesitan la grabación, la pueden pedir. Tenemos ahí un servidor y disponible para el que lo solicite. Cuídense mucho. eh, Recuerden que todo esto lo pueden hacer servir también para ayudar a otras personas, bien sea que consuman Levasi o no, pero siempre es bueno que ustedes puedan compartir aquello que es de beneficio. Elsa Hierro nos dice muchas gracias por la información. Muy bien, gracias Elsa.
Gracias, me alegra de que le haya gustado. Por mi parte ya está. Recuerden que nos vemos el lunes próximo en principio. Si hay algún cambio en el día o en la hora, se lo haré saber, pero en principio sería pues el lunes a las 4 o 4:30 de la tarde, ¿sí? Tenga un buen inicio de semana, unas buenas noches y cuídense mucho. Dios les bendiga.